Hola a todos, soy Óscar Cajigas de Onda4.com y hoy vamos a ver algo muy interesante que es cómo reducir riesgo en el drawdown de un sistema. Supongamos que tenemos un sistema de trading programado en AmiBroker que genera sus entradas y sus salidas y lo optimizamos, lo ponemos a hacer el backtest, le hacemos todas las pruebas y terminamos con la curva de Wolf Forward, la simulación que consiste en probar en un segmento, es decir, optimizar en un segmento, quiero decir, y luego probarlo en el siguiente. Afortunadamente, AmiBroker hace todo esto de forma automática y nos genera esta curva, este reporte, que se distingue de los anteriores porque aquí pone out of sample summary, ¿no? Resumen de fuera de muestra. Bueno, pues esto es lo más parecido al trading real porque el sistema se prueba en datos futuros en los que no ha sido optimizado, ¿no? Así que este reporte vamos a entender que es suficientemente bueno para operarlo en real y ahora la pregunta pues sería ¿cómo reducimos el riesgo si algo va mal, ¿no? Si la operativa no va como nosotros queremos, ¿qué hacemos? El drawdown que nos genera este sistema pues se muestra aquí por años, pero como digo, esto es una concadenación, bueno, encadenar, quiero decir, los años fuera de muestra, así que lo que tenemos aquí son 26 años fuera de muestra con distintos drawdown que pueden ir desde el más bajo 7.500 y el más alto 32.000. Los he pintado en Excel y entonces en valor absoluto, sin signo, los he ordenado de menor a mayor. Como vemos aquí, como decía antes, 7.000 y pico el más bajo, 32.000 el más alto. Y entonces la cuestión sería la siguiente. A partir de un cierto drawdown en dólares, queremos hacer algo, ¿no? Queremos reducir el riesgo, por ejemplo, a la mitad. ¿En qué nivel querríamos intervenir en el sistema? Y no es una pregunta de fácil respuesta porque dependiendo de dónde intervengamos, pues afectaremos a todos los resultados que habíamos hecho de la simulación Wolf Forward. Es decir, si por ejemplo decimos que cuando tengamos 10.000 de drawdown vamos a reducir el riesgo a la mitad, pues prácticamente estaremos afectando a todos los años menos 2, ¿no? Es decir, es muy probable que en el año en el que operemos el sistema tengamos que afectar la operativa y eso puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Entonces, aquí como un ejemplo he puesto que si intervenimos cuando hay un drawdown de 20.000, pues entonces en el 62% de los resultados no haremos nada y en el 38% restante pues modificaremos esta lógica. Como digo, puede salir bien o puede salir mal. Entonces, ¿cómo podemos estudiar esta reducción de riesgo, saber cuándo es conveniente y saber si va a salir bien o a salir mal? Bueno, pues la respuesta, como muchas veces ocurre en finanzas, pues hay que basarla en la estadística, ¿no? Y para ello lo que vamos a hacer es un análisis de Monte Carlo de las operaciones que ha generado el sistema y vamos a definir cómo atacaríamos o cómo modificaríamos el sistema en base al drawdown. Para ello he definido dos niveles de drawdown. En el primero, que aquí serían 20.000 dólares, como en la imagen anterior, pues a partir de este drawdown bajaríamos el riesgo a la mitad. Eso quiere decir que si estamos haciendo dos contratos, pues haríamos uno y el resultado de la operación sería exactamente el importe mitad sin saber si va a ser una ganancia o una pérdida, sería por importe mitad. Aquí conviene decir que es un modelo bastante realista porque incluso si hiciéramos un futuro mini del SP500 y hay que bajar el riesgo a la mitad, pues hoy en día disponemos de los micros, haríamos 5 micros, contratos micro, y podríamos bajar el riesgo a la mitad. Así que seguramente en la mayoría de los casos hay una forma de implementar este riesgo a mitad, incluso si el número de contratos con el que se ha hecho la operación es 1, ¿no? Y luego habría un segundo nivel del drawdown en el que pararíamos la operativa temporalmente, ¿no? Esto se suele hacer bastante si un sistema va mal
pero claro, no se puede parar indefinidamente porque si no, pues el sistema ahí ya quedaría muerto, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es parar la operativa a partir de un drawdown de $25.000. Pararíamos durante 3 operaciones la operativa y luego la reanudamos, ¿no? Solamente para ver si esto tendría algún beneficio, pararía un poco el drawdown, etc. Y por último, un nivel importante que hay que tener en cuenta es el nivel de ruina. Es un nivel de absoluto, en una cuenta de 100.000, pues sería, por ejemplo, de 70.000, en el que si se alcanza este nivel bajo de capital, se para la operativa, ponemos un 1 aquí en la casilla de ruina y así luego podemos contar cuántas curvas se han ido a ruina y sacar la probabilidad de ruina. Esa es la forma de hacerlo. Así que, por supuesto, esta hoja Excel la comparto. Si alguien la quiere, la necesita, me la puede pedir al email y se la envío gustosamente. Y voy a explicar rápidamente cómo está programada para que, bueno, para que se pueda entender el que la tenga y para que pueda hacer sus propias pruebas, ¿no? Entonces, aquí en la columna A, por cierto, todo lo que tenga fondo azul son datos que vamos a cambiar, ¿no? Lo demás, mejor no tocarlo, ¿no? Entonces, en la columna A meteríamos las operaciones, en este caso son las que han dado lugar a la simulación anterior, y luego en la columna B, de esas 1.600 operaciones, en concreto 1.599, pues vamos a sacar una al azar de todas ellas, ¿no? Con esta fórmula. No entro mucho en detalles. El que conozca Excel, pues aquí verá que simplemente de toda la ristra de 1.600 operaciones ha cogido una. Y con ello pues vamos construyendo una curva de capital que empieza en 100.000 y si vienen ganancias pues va sumando. Y con ello, pues también vemos el drawdown, ¿no? Calculado como el valor máximo que alcanzó la curva menos el valor actual. En este caso, como la curva, su máximo es 105.900, pues el drawdown es 0. Luego tendríamos, digamos que hasta ahora lo gris sería la curva original, los datos sin filtrar, ¿no? Y a partir de ahora haríamos las modificaciones. La operación ya la tenemos, sabemos el resultado, pero si el drawdown de la casilla anterior, vamos a hacerlo así para que se vea, si el drawdown de la casilla D4 superó el nivel más alto, el de 25.000, pues la operación sería un 0, es decir, pararíamos la operativa. Y si superó 20.000, pues entonces el riesgo sería la mitad. Eso quiere decir que, bueno, pues el resultado, quiero decir, si era una operación que ganaba 3.000, pues acaba en 1.500, pero si era una operación que perdía 5.000, pues ahora va a perder 2.500, ¿no? Y no hace trampas, es decir, primero se mira el drawdown y sin saber cómo va a resultar la operación, pues se le divide por 2, ¿no? Es un modelo realista. Y aquí estaría lo de la pausa, ¿no? Si las últimas 3 operaciones han sido un 0 y el 0 ocurre cuando se alcanza el nivel 2 de drawdown, pues entonces empezamos de nuevo pero con riesgo mitad, ¿no? Como vemos aquí, la operación dividida por 2, ¿no? Luego ya pues vuelve a haber el riesgo normal y continúa la operativa. Y evidentemente pues la curva de capital de la columna G es la nueva, ¿no? La modificada. Aquí vemos que coinciden la filtrada con la modificada porque no ha habido prácticamente drawdown y que esto va a ocurrir porque los niveles pues, no son muy exigentes y como vemos aquí en todo el histórico coinciden las dos curvas. Básicamente lo que estamos haciendo es registrar aquí el resultado en gris sin filtrar y luego registramos los resultados filtrados, ¿no? Para ver si hay alguna diferencia. Evidentemente, como el sistema es suficientemente bueno, pues estos niveles parece que no afectan mucho. Vamos a cambiarlos. Vamos a poner, por ejemplo, un drawdown de 3.000, uno de 6.000 para pasar, uno de 3.000 para bajar el riesgo a la mitad, uno de 6.000 para parar la operativa. Y ruina, pues vamos a poner que sea 80.000 o 90.000, así tenemos datos más grandes. Entonces aquí
lo que estamos viendo es que a partir de un cierto drawdown, que es 3.000, el riesgo se baja a la mitad y entonces esta operación, que iba a ser una pérdida tremenda, ha sido una pérdida modesta y la curva puede recuperarse, ¿no? En fucsia tenemos la curva con el riesgo reducido y en gris la curva con el riesgo sin reducir, ¿no? Como vemos, alcanzó la ruina, pero bueno, con F9 podemos ver distintas posibilidades, incluso en alguna, pues será mejor no haber actuado, es decir, aquí se actuó aquí por un determinado drawdown y si no hubiéramos actuado, pues el resultado hubiera sido mejor, ¿no? La curva gris, la curva sin filtrar, hubiera sido mejor que la otra, ¿no? Vamos a ver distintos valores. Aquí vuelve a ser el caso y aquí no. Aquí es buena idea filtrar, ¿no? Como, para ilustrarlo mejor, pues he recogido aquí dos casos bastante interesantes. En este caso hay un drawdown tremendo, pero la reducción del riesgo funciona muy bien. Son operaciones que tienen la mitad de riesgo y al final la curva se recupera, mientras que esta pues tiene un drawdown tremendo y depende de dónde estuviera a nivel de ruina. Por ejemplo, si estuviera en 75.000, pues hubiera ido a la ruina. Y aquí pues es el caso que, al revés, ¿no? Que era mejor no haber actuado, ¿no? Entonces, con este simulador, cuando damos a calcular, lo que hacemos es que cada una de las simulaciones que aparecen aquí la ponemos como una fila y las vamos acumulando hacia abajo, con lo cual podemos sacar resultados estadísticos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápidamente, vamos a ver una serie de pasos. Esta simulación solamente tiene 500 curvas, pero si uno quiere la puede ampliar a 1.000, 2.000, 5.000, evidentemente tardará mucho más. Y ahora lo que está haciendo es procesando los datos que no se ven y ahora está mostrando las curvas, ¿no? Que luego las he ordenado. Así que, por ejemplo, en este caso, como digo, sin filtrar en gris, pues la ganancia media de la operativa después de un año sería de $24.500 y si filtramos, pues resulta que baja a 16.000. Es decir, como hemos visto antes, si influimos, si quitamos riesgo rápidamente, pues también quitamos ganancia, ¿no? Es uno de los inconvenientes que tiene. Y el drawdown, que sin filtrar era de 12.000, pues ahora va a ser de 15.000. Es decir, hemos tocado mucho, hemos intervenido mucho y el drawdown incluso ha empeorado, ¿no? Vamos a ver la probabilidad de ruina. Si no filtramos con un nivel de ruina que era de 90.000, pues el 23% de las curvas se van a ese nivel, lo cual es lógico porque es un drawdown, es un nivel alcanzable, ¿no? Un drawdown de 10.000 en una operativa de una cuenta de 100.000, pues es asequible, ¿no? Es fácil de alcanzar. Y sin embargo, cuando filtramos, pues esta probabilidad de ruina baja a la mitad. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que, aunque esto disminuye la probabilidad de ruina, hemos actuado demasiado pronto y hemos bajado mucho la ganancia, ¿no? Entonces, para no repetir todo esto, pues he hecho 3 simulaciones y las he resumido aquí y yo creo que dan, bueno, pues las conclusiones son muy interesantes. Si actuamos demasiado pronto, en cuanto el drawdown sea 2.000 y lo paramos lo paramos 3 operaciones, en cuanto haya 4.000 y la ruina es 90.000, pues como vemos, el resultado de ganancia cae a la mitad. O sea, que es que intervenir demasiado cerca no es buena idea porque estamos afectando demasiado el sistema. Hay que dejarle que funcione como está diseñado, ¿no? Incluso el drawdown empeora, así que esto no es buena idea, ¿no? Sí que es cierto que se reduce la probabilidad de ruina de sin filtrar a respecto filtrada a la mitad. Aquí otra simulación es, por ejemplo, a partir de 10.000 bajamos el riesgo a la mitad y en 20.000 paramos 3 operaciones. Bueno, pues aquí y con una ruina de 70.000. Aquí vemos que todavía se baja un poco la ganancia, el drawdown ya no se afecta,
porque bueno, pues la mayoría de las curvas no tienen un drawdown suficiente para que entre en la lógica en funcionamiento, y sin embargo la reducción de probabilidad de ruina es total, es decir, baja del 1,60% al 0. 0 nunca será, pero bueno, es un nivel suficientemente bajo para el ordenador, ¿no? Y aquí, por último, la que veíamos en la gráfica, si empezamos a actuar cuando hay 20.000 de drawdown y paramos la operativa cuando hay 25.000 y asumiendo un nivel de ruina de 70.000, pues prácticamente no afectamos a la ganancia, no afectamos en nada a la pérdida y sí que bajamos la probabilidad de ruina, que ya era suficientemente baja, del 1% al 0,40, ¿no? Entonces, como contestación, y para terminar, como contestación a la pregunta de dónde detener una operativa, pues en este caso concreto, pues empezaríamos a actuar a partir de 20.000 de drawdown y en 25.000 pues ya pararíamos un poco, esperaríamos 3 operaciones y eso nos daría los resultados óptimos, es decir, no perderíamos ganancia, no aumentaríamos el drawdown y sí que tendríamos una clara reducción de la probabilidad de ruina. Evidentemente, esto hay que hacerlo con cada nuevo sistema porque depende al 100% de las operaciones y de todo cómo se combinan, ¿no?, con el análisis de Monte Carlo. Así que nada más, espero que le haya gustado este estudio y hasta pronto.